Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalore. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 12. 704 FNM, 24 AVI. Torre representativa de Coruscant Mandalore. Tanya Kryze. Ser representante de un planeta fue una experiencia bastante aburrida. Durante los primeros 3 meses, no necesité hacer nada de gran interés. Me desperté, organicé todas las reuniones que pude conseguir que pudieran ayudar en la recuperación de Mandalore, que no fueron tantas, y luego me volví a dormir para descansar para el día siguiente. He tenido más conversaciones con los Hitorianos, que relativamente no llegaron a ninguna parte. Pero, según tengo entendido, esas conversaciones generalmente tomaban tiempo ya que no les gustaba tomar decisiones precipitadas. Junto con varios intentos de negociar acuerdos comerciales con cualquiera que esté interesado. Por supuesto, dado que Mandalore estaba tan fuera de lo común, no era un puerto de escala importante y muy pocos están interesados en hacer paradas allí. Sin embargo, encontré una situación interesante. El senador del sector Hoster, King Rob de Taris, había programado una reunión conmigo y discutido la posibilidad de adquirir armaduras para su propia fuerza de autodefensa. Taris es una puerta de entrada al sector Mandalore y un mundo urbano como Coruscant, pero no tan urbanizado. No solo eso, sino que estaba en la autopista principal desde el núcleo hasta el sector corporativo. Así que tiene mucho comercio corriendo a través de él. Por lo que entendí, el planeta había sido completamente destruido durante las guerras mandalorianas, pero se reconstruyó con el tiempo. Así pude entender por qué estarían interesados en tener una fuerza militar blindada por los mejores creadores de armaduras en toda la región conocida del espacio. Unos cuantos empujones revelaron que, sí, de hecho, había oído hablar del Códice de Plata y la sección que hablaba sobre la venta de armaduras la había intrigado lo suficiente como para asistir a la reunión. Si pudiera retroceder en el tiempo y abrazarme a mí mismo por agregar ese pequeño ejemplo, lo haría, porque esta era una oportunidad de oro. No solo es una forma de generar ingresos para las arcas de Mandalore, sino que también nos convertiría en un aliado influyente en la principal ruta comercial de nuestro sector. Por supuesto, no podía prometer nada, siendo un simple representante y todo, tenía que poner todo por los cauces adecuados. El canal adecuado era simplemente enviar un mensaje al primer ministro Almac e informarle sobre esta oportunidad. Y cuando lo hice, mencioné que el planeta estaba buscando alrededor de 40,000 armaduras. Más que cualquier armero, probablemente Mandalorian Guard tiene su propia compañía de producción para producir su propia armadura, pero fue obvio a partir de nuestra conversación que un casco, hombreras, rodilleras y un escudo no eran lo que el senador Rob estaba buscando. La Guardia Real tenía 3 armeros, por lo que había podido determinar, y eso fue todo. La afluencia de Royal Guard nunca fue mayor de lo que podían producir. Además, no podrían construir 40,000 trajes en el tiempo requerido. Así que mencioné que el armero de la familia de Kryze todavía estaba en el negocio y probablemente conocía a bastantes compañeros armeros que podrían ayudar. Sin duda, si decidiera seguir este curso, se pondría en contacto con su propio armero familiar, lo que beneficiaría a todos. Con contratos tan grandes, realmente era un problema cuando lo pensabas. Un solo armero probablemente podría producir 1000 trajes de buena calidad al año, probablemente podrían hacer más trajes, pero tendrían que ser de menor calidad que el estándar. Por supuesto, esto no tiene en cuenta a los ayudantes y droides que pueden aumentar este número, probablemente hasta un 50%, pero no mucho más. En realidad, tenía que haber algún tipo de consorcio mediante el cual los armeros pudieran encontrar trabajo. Una organización que establecía un estándar por el cual las armaduras debían cumplir y luego pagaba por esa armadura, significaba que la armadura estándar se vendería a la persona que quería grandes cantidades de armadura. Sería la forma más efectiva de satisfacer las demandas de tales situaciones. Vine y X4 parecen estar de acuerdo conmigo cuando lo mencioné. La pregunta ahora era cómo hacer realidad tal cosa sin terminar pareciendo que me estaba beneficiando de mi posición.
Aunque puedo estar a favor, sabía que no se vería bien para los mandalorianos si saliera a la luz que estaba usando mi posición para mi propio beneficio. Además de eso, mi vida era bastante mundana. Fui a más de estas fiestas de encuentro y saludo que tenían para que los representantes y senadores entrantes puedan hacer amigos y establecer contactos. En mi opinión, no he tenido mucho éxito en la construcción de alianzas. Tuve algunas conversaciones con los líderes del sector local, todos me miraban con sospecha, aunque simplemente cuando se dieron cuenta de que era un mandaloriano. Una vez más, los años de guerra realmente habían dado a cualquier esfuerzo diplomático que intenté, un camino muy difícil por delante. Aunque al menos había logrado establecer una relación con el representante de Naboo. Creo que ella pensó que yo era una especie de fangirl en este momento. Una circunstancia desafortunada, pero estaba más que dispuesto a jugar con ella, ya que cualquier amistad con cualquier senador podría ser útil a largo plazo. Padme se había unido recientemente al Senado un año antes que yo, después de que su hermana la presionara para que reemplazara a Palpatine, quien había ascendido de senador a canciller unos años antes. Ella era relativamente una persona de mente abierta para hablar, no estábamos de acuerdo sobre cómo se debe mantener la paz. Ella creía que se podía hacer a través de la diplomacia y el gobierno de la República Galáctica. Yo también creo en esas palabras, pero tener un plan de respaldo siempre es mejor a largo plazo que depender únicamente del gobierno de la República Galáctica. Por lo demás, por lo general nos llevamos bien y algo me decía que ella y Satine serían excelentes amigas. Necesitaba encontrar más contactos, y creía que dejarme solo con unos pocos no sería bueno a largo plazo. Desafortunadamente, tendría que esperar en eso. Para hoy es otra reunión que programé, uno que tomó 3 meses para completar el papeleo en torno a ella. Oficialmente, el estado de planeta protegido para un entorno pasaba por algo conocido como AgriCorp, una organización dirigida por los Jedi. Para poder retirar o transferir el estado protegido como esperaba, tendría que reunirme con su abogado y discutir el tema. Así que hoy sería el primer día que pondría un pie dentro del templo Jedi. Estaba medio convencido de que en el momento en que entrara allí, el tiempo se detendría y una estatua comenzaría a hablarme. Oh, claro, no había visto ser décimo en absoluto desde mi tercera vida, pero eso no significaba que él no estuviera cerca. Se había esfumado la primera vez que me había reencarnado, así que no había nada que indicara que no iba a hacerlo de nuevo, aunque desearía entender por qué lo había hecho. Sin embargo, probablemente fue solo un poco de paranoia pasada que se hizo cargo. Esta sería una reunión simple y nada interferiría con mis objetivos de asegurar lo que Mandalore necesitaba para mejorar sus condiciones. Y no debería ser demasiado difícil, por lo que entendí, los Itorianos tenían una mayoría en el consejo. Ya hice algunos avances con ellos, así que las cosas deberían funcionar. 704 FNM, 24 AVI. Coruscant, Templo Jedi. Tania. Eso había sido una rutina, no me había dado cuenta de lo lentos y laboriosos que eran los Itorianos. Cuando hablé solo con uno de ellos, pero el consejo de AgriCorp estaba lleno de ellos, los 5 miembros eran Itorianos. Lo que debería haber tomado no más de 1 hora, había tomado 4 horas simplemente por lo lento que era su patrón de habla. Sin mencionar que algunas de sus preguntas simplemente no eran necesarias. La mitad del tiempo me sentía como si me estuvieran interrogando, como si creyeran que tenía algún tipo de motivo oculto sobre por qué el estado de protección del planeta necesitaba ser retirado o al menos confirmado en este milenio. Al final de la reunión, estaba completamente exhausto con toda la experiencia, pero logré obtener el apoyo de 3 de los 5 miembros del consejo para iniciar una investigación exhaustiva de Concordia. Lo cual fue un éxito que estaba dispuesto y feliz de tomar. Sin embargo, en este momento, estaba sentado en una de las áreas públicas del templo tratando de calmarme mentalmente antes de encontrar mi camino de regreso al centro de transporte para regresar al distrito senatorial. Vai no estaba demasiado lejos, hablando con un curador. Creo que lo llamaron una especie de experto en arte que aparentemente fue asignado a esta área del templo, para explicar de qué se trataban las imágenes y estatuas a los interesados. Mis guardias, no estaba exactamente seguro de dónde estaban.
Oficialmente no los necesitaba mientras estaba en las instalaciones del templo Jedi, además les había dado tiempo libre para hacer lo que quisieran. Supuse que estaban cerca, pero quién sabe, podrían haber ido a otro lado. Probablemente habían regresado a la torre mandaloriana y probablemente aparecerían con un auto más veloz cuando diera la llamada para regresar. Sin embargo, no había nadie alrededor, así que solo me estaba tomando un momento para disfrutar de estar relativamente solo. Cuando realmente lo piensas, no había estado solo en casi 6 años, ya que fue cuando Bai se convirtió en mi sirvienta y sombra. Ha habido momentos en los que estuve solo por un tiempo, por lo que no había pensado en eso hasta ahora. Sin embargo, desde que llegó a Coruscant y compartió un apartamento con Bai, no había mucho tiempo a solas. Tampoco había mucha privacidad, considerando que la persona que había sido el representante que usó esta habitación antes que yo había derribado la pared entre los 2 baños separados y el espacio de guardarropas, que supongo que solía estar entre nuestras habitaciones. Y lo remodeló para convertirlo en un baño más grande con una bañera lo suficientemente grande para varias personas. No se debe hablar mal de su jefe, pero yo realmente no era fan de lo que le había hecho al baño el actual senador de Mandalore. Y estaba bastante seguro de que era él. No solo tenía el dinero, el tiempo y la oportunidad, he visto suficientes fulanas subiendo a su habitación con él para saber que lo más probable es que estuviera tramando cosas corruptas arriba. Si alguna vez llegaba a ser senador, temía lo que encontraría allí arriba. Lo más probable es que tenga que contratar a una empresa para que lo limpie a fondo antes de que yo pueda instalarme. Pero ese es el problema de Future Tanya. Tanya va a disfrutar de 10 minutos de relajante brisa fresca en este agradable banco, escuchando pasar a los diversos habitantes del templo. La mayoría parecen ser Jedi y sus padawans o jóvenes como los llamaban, supongo, si aún no eran padawans, todos con sus túnicas marrones blanquecinas. Pero también hubo otros invitados visitantes. Reconozco a algunos de ellos como personas que visitaron fiestas donde se reunieron senadores y representantes, por lo que asumo que eran ciudadanos adinerados o sentidores. Con la disparidad entre los ricos y los pobres en Coruscant, era de esperar que solo las personas con dinero pudieran visitar sitios de ocio como este. Incluso si la entrada fuera gratuita, que lo era, la mayoría de la gente no tenía tiempo para relajarse debido al trabajo. Esto no impidió que varias instituciones Jedi establecieran cajas de donación que señalé. Obviamente, fueron para varias organizaciones benéficas, pero no me sorprendería saber que los Jedi fueron clasificados como una organización benéfica, por lo que algunas de las donaciones se destinaron a financiar el mantenimiento del templo. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché un barajar que solo los muy viejos y cansados podían hacer. Mirando a mi izquierda, vi una criatura muy pequeña y verde, no, un ser verde vestía ropa y definitivamente era un ser inteligente con lo que parecía ser un sable de luz en su costado. HRRMMM. Buenas tardes, joven. Dijo el anciano, inclinando su cabeza en mi dirección general en alguna forma de reverencia. Mirando por encima, me di cuenta de que era una especie de anciano venerado. Por la forma en que sostenía ese bastón cerca de su costado, supongo que tenía problemas para caminar y probablemente era una figura de autoridad de renombre diplomático o académico dentro de la orden. Si tuviera que adivinar, diría que es un director general mayor. Alguien que ha tenido una gran cantidad de experiencia en la compañía, o en la Orden Jedi por así decirlo, pero que ahora no tenía ningún poder real además de la influencia entre los más jóvenes que habían trabajado con él durante décadas o generaciones. Alguien a quien debería mostrar respeto o podría sacarme el culo de encima más rápido que la contrainvasión de Darcia por parte del Imperio. Lo siento, por interrumpir tus meditaciones. Asintiendo con la cabeza de manera similar a como lo había hecho, dije, buenas tardes, venerable anciano. No se preocupe, en realidad no estaba meditando, más gente mirando que nada, tomándome un momento para relajarme como máximo. El pequeño hombre verde anudó la cabeza, un momento para relajarse para centrarse en uno mismo, una forma de meditación a su manera es. Asentí con la cabeza y dije, cierto, sin embargo, cuando escucho meditación, creo que estaría más relacionado con la fuerza de la que tanto he oído hablar. Habla lo que haces, como si no creyeras en la fuerza.
dijo el hombrecito verde, mirándome con interés. Tiendo a creer las cosas que veo, nunca he visto la fuerza o cómo funciona, solo he escuchado lo que la gente me dice al respecto. No es exactamente evidencia a favor o en contra de su existencia, es solo el boca a boca hasta que yo verlo por mí mismo. El pequeño hombre verde se rió entre dientes y dijo, ¿lo creerías entonces, si vieras la fuerza, Mandaloriano? Bueno, sería muy tonto si no creyera en mis propios ojos si viera algo delante de mí. Dije de hecho. Me tomó un momento darme cuenta de que había mencionado a Mandalorian. Lo descarté de inmediato, había 1 o 2 corazones de hierro en mi vestido, no sería tan difícil averiguarlo. Simplemente significaba que este Jedi había viajado mucho. Sin mucha insistencia, el pequeño hombre verde extendió su mano y la tendió mientras un sirviente droide pasaba caminando con una caja llena de fruta. Una de dichas frutas salió flotando de la caja de 3 a 4 pies hacia nosotros antes de aterrizar en su mano. Pero la mirada en su rostro me dijo que quería que yo dijera la fuerza era real solo basado únicamente en eso, pero tenía que reventar ese globo. Esa es una habilidad telequinética impresionante, no es exactamente una prueba de la fuerza como me han informado, pero el poder que permite la manipulación de objetos es muy impresionante. Dije encogiéndome de hombros. Habilidades de fuerza, pude entender que era una forma de magia. Bien, eso era razonable, era la otra parte de la fuerza de la que no estaba seguro lo que me hizo cuestionar la supuesta voluntad de la que había oído hablar. El pequeño hombre verde se rió entre dientes y dejó la fruta en el asiento junto a él. Ves la fuerza por los poderes que otorga, pero no la voluntad detrás de ella. Esta perspectiva mandaloriana es la razón por la que son tan raros en la historia de la Orden. El ser solo sonaba triste por esa realidad, no era un insulto, solo algo que sentía era una situación desafortunada así que lo tomé como una apertura para un debate. Hubiera asumido que eran raros debido a la importancia cultural de la familia. Por lo que entiendo, la Orden menosprecia el apego, y una familia mandaloriana consideraría una herejía romper las conexiones con sus seres queridos. Es cierto, pero los apegos pueden llevar a la pérdida lleva al miedo, el miedo puede llevar a la ira y la ira lleva al lado oscuro. Dijo el viejo alienígena, trayendo algunos pensamientos a mi mente. Entonces reconocen el lado oscuro de su llamada fuerza, lo cual fue interesante. Bueno, entonces, hagamos un pequeño agujero en esa filosofía, veamos qué sucede. No voy a pretender que entiendo los dilemas morales de la fuerza, pero no es exactamente lo mismo para los apegos en el otro sentido. Los apegos pueden traer coraje, el coraje trae esperanza, la esperanza surge del lado luminoso. En privado, sabía que esto era algo cierto, había hecho algunas cosas realmente tontas durante la Gran Guerra y fui golpeado únicamente por el apego que había formado con la 203A. Invertí mucho tiempo e inversión en hacer que el 203 fuera tan efectivo como lo fue y no iba a dejar que mi tiempo e inversión se desperdiciaran si tenía algo que decir al respecto. Los pequeños alienígenas verdes parecen ser profundos y pensaron antes de decir. Los apegos pueden hacer eso, sí, pero conectarse demasiado con esos apegos puede llevar a abandonar el deber de uno debe tener un nivel adecuado de apego. Eso era comprensible, pero mi vida pasada me había dado un poco de experiencias diferentes. En una situación desesperada en la que necesito ayuda, prefiero que alguien que tenga un apego a mí venga en mi ayuda que nadie en absoluto. Me malinterpretas, joven. Dijo mientras la miraba con una expresión divertida. En esencia, la Orden promueve la compasión, nuestros miembros se crían juntos y es extremadamente común forjar lazos entre ellos. Sin embargo, tenemos un deber con la galaxia y la República, así como con la Orden misma antes de cualquier compromiso. A nuestros compañeros. Continuó. Común, es para nuestros miembros sacrificar sus vidas por el bien mayor, muchos buenos amigos, perdimos en esta lucha para proteger la galaxia, pero siempre fue necesario. Después de todo, debemos salvar a un Jedi sobre un 100 inocentes, o en casos más extremos, sacrificar la oportunidad de parar una guerra. Es una pregunta que ronda a muchos de nuestros jóvenes, especialmente a los más temerarios, pero salvar a la comunidad por sobre el individuo, siempre debemos hacerlo. Tal vez lo haya entendido mal, pero eso es comprensible.
Estoy fuera de su orden y solo tengo conocimiento de segunda mano de los significados exactos que representan ciertas cosas. Dije encogiéndome de hombros considerando sus palabras con más pensamientos, antes de preguntar, entonces ¿por qué te sentaste a mi lado? Quizás un vuelo de fantasía o la voluntad de la fuerza. Dijo el hombrecito verde, con una risita y también me sacó una risita. Comprobando mi brazalete, vi la hora y me di cuenta de que probablemente debería irme y llamar para que me llevaran de regreso a la torre. Poniéndome de pie para ocupar mi asiento, dije, gracias por esa placentera conversación. Fue provocador, dijo el alienígena verde antes de continuar, Yoda, lo soy. Asintiendo, dije, encantado de conocerte, Yoda, soy Tanya Kryze. Que tengas un día maravilloso. Lo mismo para ti, Tanya. Dijo con una sonrisa antes de que me diera la vuelta para ir a buscar a Vi para que pudiéramos volver a la torre. 704 FNM, 24 AVI. Coruscant, Regal Star Café y tienda de chocolates Tanya Kryze. Negué con la cabeza mientras leía la última versión del Códice de Plata, mantenerme al día con todas las variantes e intentos de tratar de entender los significados o redefinirlo fue una tarea un poco complicada. Hasta ahora, aunque la mayoría de ellos solo estaban enfatizando puntos que ya había mencionado, por lo que estaba disfrutando simplemente viendo cómo despegaba este debate académico. De acuerdo, aunque no pude obtener las versiones más actualizadas de la Holo-Red en el sector mandaloriano, hice que las doncellas del Palacio Real me enviaran lo que pudieron encontrar en paquetes de ayuda. Y disfruté muchísimo viendo despegar este debate académico. Un debate académico entre mandalorianos que no terminaron en rifles blaster y una guerra civil fue un evento único en la historia de Mandalore tal como lo entendí. Por supuesto, tuve detractores. Hubo una colonia de hielo de trabajadores que me dio un déjà vu que produjo droides en masa en la frontera del sector mandaloriano que vieron mis puntos de conversación sobre cómo las primeras guerras fueron defensivas por naturaleza, no ofensivas como revisionistas. Y no se equivocaron, sí hice un poco de historia revisionista, lo reconozco. Esas eran suposiciones sin evidencia real que las respaldara, de cualquier manera, aunque todos asumieron que eran guerras de conquista, se creía que eran guerras de conquista por parte del resto de la galaxia. Señalar la posibilidad de que podría haber sido defensivo no estaba necesariamente mal, pero definitivamente estaba bordeando la línea de la verdad. Pero la verdad realmente no importa cuando intentas evitar más dolor aquí y ahora. También hay un reino que aparentemente era un pretendiente al trono de Mandalore. Me acabo de enterar de esto recientemente cuando revisé algunos de estos artículos, tuvieron un gran problema con mi implicación de que Satine era el líder adecuado. Bueno, podían sentarse y girar por lo que a mí respecta, el sistema en cuestión estaba aún más lejos en los confines de la galaxia y no tenía el poder para causar ningún problema. Y luego estaba Shogun, Shogun era interesante. Shogun era un planeta en el extremo sur de la galaxia, en los confines del espacio conocido. Incluso podría calificar como Wild Space para algunas personas. Shogun es firmemente anti-Silver Codex, por lo que pude desenterrar, las personas allí estaban compuestas por descendientes de dos grupos. Neocruzados que de alguna manera habían venido a conquistar ese extremo sur y nunca llegaron a irse, y samuráis. Oh, seguro que tienen su propia palabra para eso, pero básicamente eran solo Japón feudal y samuráis. Este universo se volvió extraño a veces y sospeché que había algo en juego más allá de mi comprensión. Como resultado, básicamente tenía un planeta lleno de mandalorianos neo-samurai, denunciando el documento por razones religiosas porque, tengo la clara sensación de que si alguien los conquistara en nombre del Códice de Plata, lo adoptarían de inmediato. Debido al hecho de que la religión de este planeta se basaba en que el poder hace el bien. Y simplemente me molestó que este texto no proviniera de su sistema. Hicieron lo mismo con los tratados Supercomando Codex y de Atuaches sobre lo que significaba ser mandaloriano. Además de eso, el contraargumento más interesante dentro de la escena fue el de un hombre llamado Sparran Concordaun, un cazarrecompensas de oficio según sus propios escritos. Encontró buenos algunos de los documentos, especialmente en lo que respecta a la armadura y la autodefensa en la continuación del Códice Supercomando. Lo que le molestaba era lo que sentía que era un estado subordinado a los Jedi.
Aparentemente, tenía un problema particular con la interferencia de los Jedi en la política mandaloriana, notando su interferencia al final de la Guerra Civil Mandaloriana, así como otras situaciones que no habían terminado favorablemente para los mandalorianos. Fue una lectura interesante al menos porque me dio un punto de vista de la población de mandalorianos que odiaban a los Jedi. Eso los culpa por la mayoría de los problemas en la galaxia. Era algo comprensible, estaban teniendo su propio pequeño conflicto y luego llegaron estos monjes con espadas láser para resolver el conflicto por ellos y restaurar la paz en el sector. Parecen cuerpos armados y ocupados interfiriendo con los problemas de otras personas. Afortunadamente, ese no era mi problema con el que lidiar. Con un suspiro me acerqué a mi taza de té, de nuevo le había pedido a X4 que me pidiera una taza de café, pero él volvió con una taza de té, aunque un poco picante, así que era algo. Una parte quería estar enojada con él, pero otra parte de mí se dio cuenta de que solo era su programación y la última parte de mí quería ver qué pasaría si finalmente rompía esa programación y realmente me traía una taza de café. No sé si realmente sucedería, pero no estaba más que dispuesto a esperar y ver qué pasaba. Bebiendo el té, puse las últimas variantes del códice que había estado leyendo. Este se ha centrado más en la idea de recuperar las formaciones antipiratería y tratar de que se les pague por asegurar la ruta comercial local. No era una idea terrible, aunque la persona parecía muy idealista, que simplemente construir una flota de barcos y hacer que navegaran de un lado a otro a lo largo del camino les pagaría. No, primero necesita el pago. De lo contrario, parecería que está intentando crear una situación de crimen organizado. Con las manos libres, pasé a la siguiente pestaña para ver lo más nuevo que iba a leer, Path to Power. Aparentemente, el canciller supremo era un ávido escritor y había escrito un libro sobre su ascenso de un simple senador de Naboo al actual líder de la república. No sé si fue bueno, pero estaba intrigado por ver lo que tenía que decir. Es curioso cómo saber cómo piensa el jefe de tu jefe siempre es una buena manera de asegurarte de que tus promociones estén garantizadas. Aunque estoy seguro de que no iba a ser tan entretenido como lo que estaba leyendo Bai, aparentemente encontró una copia del libro en el que se basó Silver Reader. Aunque me encantaría leer eso, estaba en el reloj, mi reloj personal, así que hoy estaba estudiando para el futuro. No, solo porque estaba estudiando no significaba que no pudiera divertirme. Investigué y descubrí esta pequeña cafetería hace aproximadamente una semana. Disfruté mucho de su ambiente, la charla fue mínima pero muy interesante, y bueno, aquí vendieron algunos chocolates Divine. Era tan bueno que tuve que poner un límite a la cantidad que obtenía, solo para asegurarme de no dañar mi figura, ya que esa era una parte de la imagen que necesitaba vender para mi posición. Un mandaloriano con sobrepeso fue una vista cómica en el mejor de los casos, uno en política simplemente significaba que probablemente estaban involucrados en la corrupción. Desafortunadamente, incluso la cantidad a la que me complací resultó en una hora extra en el gimnasio o varias rondas extra en el cuadrilátero. ¡Qué libro tan terrible! No me dieron el tiempo suficiente para escribir todos los hechos y no ayudó que el artista que la editorial contrató para mi semejanza fuera con ese estilo fractal. Sonreí mientras miraba del libro a la cara de Bai. Ver su reacción de sorpresa ante quien probablemente estaba sobre mi hombro confirmó mis sospechas no tan sutiles. Dándome la vuelta en mis asientos, dije sorprendido. O al menos lo suficientemente cerca como para que cualquiera que esté cerca crea que es el canciller Palpatine. ¡Qué honor! El anciano estadista que tenía un brillo amable en los ojos me sonrió y dijo: «Oh, nada de eso, simplemente soy un cliente de este excelente establecimiento en este momento. Diré que me tiene en desventaja, joven señorita». Asintiendo con la cabeza, respondí: «Sí, por supuesto, Tanya Kryze, representante de Mandalore, aunque supongo que también soy un simple cliente de este establecimiento». Eso provocó una risita del anciano estadista. «Eso es cierto, ¿cómo encuentras mi libro hasta ahora?» «Siempre estoy interesado en lo que piensa la próxima generación de políticos». «Es un trabajo intrigante, señor», dije con una sonrisa, «todavía estoy tratando de entenderlo, pero pude ver cómo podría ser útil». Sin embargo, no era una mentira, todavía estaba bastante temprano en mi lectura.
Era una comprensión razonable del sistema político y sería útil en el futuro para tratar los debates senatoriales. Bien, siempre es bueno escuchar que algo que has creado, incluso si crees que no está a la altura de los estándares que hubieras preferido, todavía es útil para aquellos que lo necesitan. Miró más allá de mí hacia la mesa donde notaste la caja de chocolates que Bai y yo compartíamos. Veo que tienes buen gusto, Cassis es uno de mis favoritos aquí. Siempre vengo aquí al menos una vez al mes para recoger un suministro para guardar en el cajón de mi oficina como un poco de ánimo. ¿En serio, señor? Bueno, si desea uno ahora, no nos importaría compartirlo, esa noticia no era nueva para mí. Lo mencionó en la página 58 como una de sus claves para mantener una mente armoniosa. Compre Cassis, y sabrá que Cassis no es difícil de averiguar dónde se venden, luego calcule el lugar más cercano donde alguien podría recogerlo del Senado. Asegúrese de que tenga una buena calificación en línea y, ¿qué sabes? Te acabas de topar con el canciller de la República y te has establecido en su mente como alguien de interés. Era un poco tortuoso, un poco turbio, pero estaba en su propio libro, así que sabía que incluso si me atrapaba en lo que estaba haciendo, podría respetarlo. Bueno, si estás ofreciendo, dijo, inclinándose y agarrando uno de los trozos de chocolate y llevándoselo a la boca, masticándolo un poco y saboreándolo antes de terminar y dijo, veo que vamos a llevarme bastante bien en el Senado contigo. Solo puedo esperar que lo hagamos. Dije con una sonrisa mientras miraba a sus guardias uniformados azules que estaban esperando para ponerse en camino. Tal vez podamos programar un tiempo más largo para que podamos tener una discusión más interesante, me temo que tengo otro compromiso que debo atender, hasta la próxima. Dijo, con una sonrisa alejándose y caminando hacia la salida de la cafetería. Hasta la próxima. Lo llamé, con una amplia sonrisa en mi rostro. 704 FNM, 24 AVI. Coruscant, Torre Mandaloriana. X4. Suti, señora. Entoné, bajando la bandeja llena de bebidas al nivel de Tanya mientras miraba por la ventana a la ciudad más allá. Se estaba relajando después de un largo día de conversaciones diplomáticas con representantes de sectores cercanos a Mandalore. Aunque no estaba al tanto de sus conversaciones, supuse que habían ido bien ya que ella estaba de muy buen humor. Incluso había pedido una taza de café a pesar de que iba en contra de mis órdenes de la duquesa Satine. Las primeras veces que lo había hecho, me preguntaba por qué se había acostumbrado a pedir algo que yo no podía proporcionar. Eventualmente me di cuenta de que simplemente me estaba preparando para el día en que pudiera pedir café y yo podría entregárselo. Y lo esperaba con cierta emoción. Dentro de 1 año y 6 meses, no podía esperar para saber cuál era su mezcla favorita. Pero eso era para el futuro, hoy simplemente estaba a la altura de sus expectativas y le entregaba una taza de té con un poco de especias que sabía que ella tendía a disfrutar en la mezcla. Y como acompañamiento del plato con un chocolate de ese establecimiento que tanto le gustaba. Dándome una sonrisa bastante alegre, tomó la taza y dijo, gracias 14, antes de continuar su conversación con su doncella. Conociendo mi lugar, retrocedí unos pasos y escuché cómo estaba seguro de que ella quería que hiciera. Gran parte de su comunicación requiere que prestes atención a todo lo que dice o te perderías un detalle importante. De todos modos, estaba hablando con el representante a salvazos de Reload y me preguntaban sobre la posibilidad de obtener envíos de armaduras para una fuerza de autodefensa propia. Una posibilidad intrigante, pero no podemos hacer mucho al respecto, el precio de la Federación está literalmente eliminando la posibilidad de enviar algo por las principales rutas comerciales de un extremo al otro. Espera, los jefes de cola quieren una armadura de nivel tecnológico mandaloriano. Pensé que no tenían mucho dinero para ese tipo de armadura. Hacen algo, no mucho. Pude buscar eso y descubrí que si tuvieran que juntar los ingresos fiscales de 2 años, podrían comprar lo suficiente para 1000 hombres. No es suficiente para lidiar con una invasión adecuada. Pero para tratar con esclavistas y piratas, que es con lo que normalmente tienen que lidiar. La Federación de Comercio, simplemente están llevando el comercio a un nivel ridículo. Enviar algo al núcleo. Eso está bien. Obtener algo del núcleo. Eso está bien también.
Pero llevar algo de un lado de la galaxia al otro, ahí es cuando la Federación de Comercio comienza a cobrarte impuestos para compensar el dinero que están perdiendo pagando impuestos allí. Ahora que las zonas de libre comercio han terminado, solía sea que simplemente podrían dar la vuelta al borde de la galaxia, no tanto ahora. Maldita sea, las armaduras de estilo Mando harían mucho bien en Rilot. Seguro que no hay forma de que no podamos encontrar un intermediario aquí en el núcleo y hacer el intercambio. Lo he estado intentando, pero no estoy muy familiarizado con el funcionamiento de las compañías comerciales dentro del núcleo. Sin embargo, es ridículamente fácil establecer una organización comercial, realmente solo necesitas una nave con un capitán leal para hacer la carrera y están listos para salir. El problema es que los impuestos lo incentivan a traer materias primas, artículos de lujo y solo materiales terminados del núcleo. Entonces, básicamente estamos en una posición en la que cualquier organización tendría que asumir el costo de importar la armadura mandaloriana a Coruscant y luego, cualquier ganancia que quede, probablemente ni siquiera llegue a Mandalore debido a dicho costo. Exactamente, desafortunadamente tuve que decirle esto a salvazos, pero me molesta. Restringir el flujo de comercio nunca es bueno para la civilización y, a menudo, termina en conflictos. ¿Conflictos? Vi preguntó desde donde se sentó frente a Tanya mientras tomaba un sorbo del refresco que ya había recuperado para ella. El tipo que necesita esa armadura, en cantidades mayores de las que están solicitando. Bueno, eso es bueno para Mandalore, en cierto modo. Si algo así sucediera, habría una gran demanda de nosotros para producir armaduras. Sí, pero también es un juego peligroso producir armaduras de esa manera. Todo lo que necesitas hacer es vender armaduras a los enemigos de la República y, de repente, Mandalore está siendo bombardeado nuevamente. Necesita vender armaduras a ambos lados o asegurarse de no vender armaduras a ningún lado a nivel oficial. Vaya sintió con algún tipo de comprensión antes de preguntar. Entonces, concentrándonos en el presente, para vender con éxito esa armadura, necesitaríamos una compañía aquí para ser el intermediario que esté dispuesto a asumir el costo. ¿Podemos establecer esa compañía? Quiero decir, vender nuestra armadura a Rilot parece una buena opción. Manera de obtener mucha buena prensa. El planeta siempre está siendo jodido por su ubicación tan cercana a Outer Space. Teóricamente, sí, no sería gran cosa para mí establecer una empresa para hacer eso. Habría costos para encontrar un buen piloto, encontrar un buen barco y todos esos problemas menores, pero podrían solucionarse. El problema viene con la perspectiva pública de un político dueño de una empresa que gana dinero vendiendo artículos. Incluso si está vendiendo la cura para una enfermedad, la gente lo mirará de reojo y comenzará a pensar que está en la política para ganar dinero. Y una reputación como esa es difícil de romper. Entonces, ¿podría establecer esta organización comercial? Preguntó Bai. Lo que pareció tener un efecto en Tanya cuando hizo una pausa a mitad de un sorbo, luego dejó su taza y pensó mucho por lo que parecía. Sí, podrías ser el jefe de esta organización con bastante facilidad. Habría algunas preguntas sobre conflictos de intereses, la gente se preguntaría si estabas recibiendo avisos y acuerdos secretos debido a tu cercanía con mi puesto, pero aparte de eso, sea mucho más manejable que si yo lo hubiera fundado. Ama, dije, interrumpiéndola, dando un paso adelante como lo hice bajo el Código de Política Comercial 3757, no se requiere que el propietario de una empresa divulgue su verdadera identidad. Mientras se paguen los impuestos, a nadie le importa desde el punto de vista del gobierno. Estas condiciones existen porque el gobierno a veces utiliza contrabandistas cuando se trata de bloqueos y otras situaciones militares desafortunadas que el sistema judicial no puede manejar y, a menudo, tienen antecedentes penales pesados además de su contrabando. Interesante. Tanya dijo, mirándome mientras se frotaba la barbilla como lo hizo ese Jedi. Sospeché algo allí, pero contuve mi lengua, por así decirlo. Sospeché muchas cosas, porque si no, el tutor de mi ama habría incluido un protocolo para interrumpirla si alguna vez se involucraba en una relación física antes de los 21 años. Entonces, dijo Tanya, si pudieras establecer una empresa sin dar el nombre real, Vai podría dirigirla.
Eso es bastantes grados de separación de mi posición y si alguna vez sale a la luz, podría echarle la culpa sustancialmente. Suficiente y simplemente tener que desmantelar la empresa públicamente sería suficiente para calmar cualquier ira. Ella dijo antes de finalmente asentir. Suena como un plan perfecto, así que tenga mucho cuidado. Y mantenga cualquier ganancia al mínimo, tal organización debe parecer impulsada por la bondad de nuestros corazones, ¿entendido? Por supuesto, mi señora, lo entiendo completamente. Después de todo, esta no es la primera vez que pide que se cree una empresa de este tipo, aunque esta fue la primera en la que pediría abiertamente que se hiciera una. Por cierto, X4, ¿cómo van mis inversiones? Tanya recibió un gran estipendio para cuidar de su bienestar mientras vivía en Coruscant, pero solo necesitaba alrededor del 40% para pasar mes a mes, así que me dio el 50% para invertir en ella. Sus inversiones en la industria médica están funcionando bien, varias inversiones en la industria aeroespacial también están funcionando bastante bien. Sin embargo, recientemente sufrieron algunas pérdidas con una empresa que se hundió. Afortunadamente, no es nada que no pueda cubrirse a través de las otras empresas que se están mudando. Para llenar el nicho que la empresa dejó abierto. Pero representando el 40% que ella me dijo directamente que siempre invirtiera en empresas civiles aeroespaciales y tecnologías médicas. El último 10% me dejó invertir por mi cuenta ya que tenía una comprensión más firme de las fuerzas económicas en Coruscant. Al menos eso fue lo que le dijo a todos los que preguntaron. Si la escuchas con atención, te das cuenta de que realmente quería que invirtieras el 10% en operaciones que no podría haber rastreado hasta ella. Ese 10% se destinó a empresas como Mando Logistics, no un nombre excelente, pero cumplió su propósito. Trajiste brazales de estilo mandaloriano y los vendiste en el mercado abierto aquí en Coruscant, así como otras tecnologías menores que estarían más centradas en el borde exterior si no fuera por la compañía misma. Y Armor Consortium, una nueva oportunidad de negocio en la que había invertido el mes pasado después de una de las conversaciones de Tanya con Vai. Su objetivo principal era recopilar formularios de solicitud del borde exterior en paquetes ordenados de tamaño manejable que luego podrían distribuirse a los armeros mandalorianos que estuvieran dispuestos a fabricar esa armadura. Establecer una empresa para vender armaduras a Reload no sería un problema en absoluto, ya que la mayor parte del trabajo preliminar ya estaba allí. Simplemente necesitaba adquirir naves de carga de Coruscant y pilotos capaces. Y el ama debe saber esto ya considerando que ya me había hecho sentar las bases. Bueno, supongo que tendría que pensar en otro nombre que no sea Silver para el propietario de esta empresa, ya que es necesario que haya algún tipo de separación. Declaró la señora Victis. Perfecto, no he tenido a alguien tan competente como secretaria desde Visa. Dijo Tanya, alcanzando su té y sorbiéndolo. ¿Peces quién? Preguntó Vai, sonando confundida. Tanya no pareció perder el ritmo en absoluto, simplemente terminó su sorbo y dijo, oh, un amigo del jardín de infantes, no hay nada de qué preocuparse. Intenté rechazar las preguntas por el sonido y Vai lo dejó pasar, pero archivé ese nombre. Funcionaría perfectamente para nuestras necesidades. Nota de los escritores, veamos, no creo que Yoda lo haya hecho muy bien, deje que todos lo digan, aquí hay un primer vistazo a la mentalidad de X4, y se avanza en la reparación del planeta de Mandalore. ¿Yo me perdí algo? No lo creas.